relativas al DAI, si es que son sujetos obligados. Por eso es importante hablar de ello, porque como sabes seguramente, con este nuevo modelo, digamos, de autoridades en materia de transparencia, desaparecen el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, para no decir todo el nombre kilométrico completo, y también desaparecerán los institutos de transparencia de las entidades federativas, como quiera que se les llamaran. Ahora bien, en conjunto, tanto el INAI como los institutos locales les llamábamos órganos garantes, ¿no? Su nombre es autoexplicativo. Se trataba precisamente de estos entes públicos que gozaban de autonomía constitucional y que estaban pensados precisamente para vigilar y en su caso sancionar cuando los sujetos obligados no cumplían con sus obligaciones en materia, digamos, en materia de transparencia. Hoy la ley, bueno, evidentemente ya no serán órganos que gocen de autonomía constitucional, sino que incluso se les llamará ya no órganos garantes, sino autoridades garantes. Distingamos, o la ley distingue entre la autoridad garante federal, que será, digamos, que será la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿sí? Eh, y en las entidades federativas será las secretarías de la Contraloría, o también como se les denomine en cada entidad federativa, ¿sí? Quiero decir, bueno, yo vivo en el estado de Nayarit y aquí esta secretaría se llamaba antes la Secretaría de la Contraloría General y hoy tiene un nombre distinto, que es Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza. Bueno, pero para no perdernos. Decía entonces que ya no son órganos garantes, ahora serán autoridades garantes, ¿sí? Aquellos eran órganos constitucionales autónomos, hoy ya no, serán, digamos, autoridades administrativas que no gozan de autonomía constitucional. En el caso de la Administración Pública Federal, será la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la que tenga, digamos, a su cargo la función y el mandato de garantizar el DAI por conducto de un órgano desconcentrado que se llamará Transparencia del Pueblo. ¿Sí? Dicho de otra manera, lo que antes era el INAI, ahora será este órgano desconcentrado, Transparencia del Pueblo, que será un órgano, como dije, en algún sentido dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en el ámbito del gobierno federal. En el ámbito de las entidades federativas, la autoridad garante, que le llama la ley autoridad garante local para distinguirla de la autoridad garante federal, pues serán las secretarías de la Contraloría o sus análogos o análogas, cualquiera que sea esta su denominación en los estados de la República y en la Ciudad de México. Una vez dicho esto, quiero decir, bueno, yo, como dije, radico en Nayarit y quiero ejemplificar esto precisamente con un caso de Nayarit. Como dije, estas van a ser las autoridades encargadas de promover, digamos, la cultura de la transparencia, pero también, como dije, de investigar y atender, digamos, eh, inconformidades de los particulares, de los solicitantes de información a través de los recursos, que ahorita hablaremos de ello, y en su caso también se encargarán de sancionar. Bien, insisto, pongo el ejemplo, en Nayarit la autoridad garante local será la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza y tendrá que crear necesariamente un órgano que pudiera ser desconcentrado de manera análoga
a la Administración Pública Federal. Incluso la Ley de Transparencia dice que podrá replicar, las entidades federativas podrán replicar la estructura que se plantea para el caso de la Administración Pública Federal. Por lo tanto, digamos, así estará estructurada, digamos, la nueva configuración de las autoridades garantes para garantizar el derecho de acceso a la información. Te preguntarás entonces quién será el órgano garante en el caso de los poderes legislativo, judicial y los órganos constitucionales autónomos como el INE, los OPLES, ¿no?, a nivel estatal, las comisiones nacional y estatales de derechos humanos, entre otros organismos constitucionales autónomos. La ley prevé que serán sus órganos internos de control o sus órganos, digamos, encargados de la vigilancia y contraloría los que asumirán esa función. Incluso en el caso del Poder Judicial, pues se habla también del órgano de disciplina judicial o el órgano de administración judicial. Quizá esta parte ahí no se me va en este momento, pero será alguno de los dos indefectiblemente. Ahora, ¿cuál será, digamos, la función de estos órganos garantes con la nueva ley de transparencia? Te lo explico con un ejemplo. Imagina que una persona en Nayarit, ¿no? Aquí vivo y conozco la administración pública estatal, pero sabemos que no difiere sustancialmente de las demás entidades federativas y mutatis mutandis tampoco de la administración pública federal. Imaginemos que en el estado de Nayarit un particular solicita X información a la Secretaría de Economía, ¿sí?, del estado de Nayarit. Si el solicitante o el particular recibe una respuesta que no es satisfactoria para este solicitante porque considera que no se atendió exhaustivamente todos los puntos, digamos, de petición de esta solicitud de información, es decir, que la información considera que fue incompleta en la respuesta, o porque le dijeron que era inexistente, ¿no?, o también porque no le contestaron, o porque a lo mejor a dicha solicitud de información recayó más bien una declaración de que esa información se tenía que clasificar como reservada o como confidencial. Por todas estas razones, evidentemente generará una inconformidad en el solicitante, en el particular. ¿Qué va a hacer? Bueno, antes con la ley anterior podíamos ir al órgano garante local, en Nayarit, al ITAI, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Hoy lo que la ley prevé es que ese particular, digamos, podrá acudir presentando o interponiendo un recurso de revisión ante la autoridad garante local, es decir, en caso de Nayarit, en la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza, ¿sí?, que resolverá por conducto, insisto, del órgano, digamos, especializado que al efecto vaya a crear, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si dicha autoridad garante local confirma, le da la razón a la Secretaría de Economía en no haberle dado la información o habérsela entregado en los términos que se la entregó, o haberla clasificado, ¿no? Bueno, la propia ley prevé entonces que el particular puede acudir a través de un recurso de inconformidad ante el órgano denominado Transparencia para el Pueblo, es decir, perteneciente a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la Administración Pública Federal o del Gobierno Federal. Recapitulo. Esta persona en Nayarit fue a la Secretaría de Economía, pidió una información X, la que a ustedes se les ocurra, pidió a lo mejor la información del currículum vitae de todos del titular o la titular y los directores y jefes de área y departamento. No se le entregaron, o se le entregaron incompleta, o simplemente no le contestaron. Esa persona, pongámosle por nombre Carlos, puede acudir, puede presentar o interponer un recurso de revisión
ante la autoridad garante local, ¿sí? Ante lo que son o eran la Secretaría de la Contraloría. Si esta Secretaría, ¿no?, que es el órgano garante local, le da la razón a la Secretaría de Economía diciéndole, pues discúlpame particular, pero la Secretaría de Economía tuvo razón en no haberte entregado la información o habértela entregado tal y como te la dio. ¿Qué hago ante eso? Bueno, el particular, Carlos, tiene la opción de interponer un recurso de inconformidad, pero ahora ante transparencia para el pueblo del gobierno federal. ¿Sí? Ojo, pero hay una condición para ello. Es posible presentar, interponer ese recurso de inconformidad si y solo si la información que yo estaba solicitando está vinculada al ejercicio de recursos federales. Entonces, digamos que va a pasar si no era el caso, si no estaba como esto, si yo solicito, como dije, los currículum, las hojas de vida, ¿no?, de él o la titular y los mandos medios, no estaría vinculado directamente con recursos federales, no tendría la posibilidad de acudir ante el recurso de inconformidad. ¿Qué tendría que hacer? Acudir al amparo. Y aquí, ojo, es muy importante porque la ley prevé que el Poder Judicial de la Federación va a crear jueces y tribunales especializados en materia de transparencia. Interesante que al menos de ahí no se desprende que vayan a ser también sujetos de elección popular. Dice que generará, así lo dice, ¿no? Ni siquiera dice creará o algo, generará estos tribunales especializados y juzgados. ¿Qué implica eso entonces? Que si yo agoté el recurso de revisión y digamos, esta autoridad garante local no me dio la razón, puedo acudir al amparo ante estos órganos jurisdiccionales federales en materia de amparo, ¿sí? De un amparo, digamos, en materia de transparencia. Ahora bien, si esa solicitud de información sí estaba vinculada con recursos federales, tengo la opción entonces de irme al recurso de inconformidad y en su caso al amparo o directamente al amparo. ¿Sí? Muy importante ya para ir terminando. Alguien dirá, ¿y qué pasa con los municipios? Esto es interesante. Las autoridades garantes de los estados, de las entidades federativas, serán también las encargadas de garantizar que en cada uno de los municipios de sus respectivos estados se cumplan con las obligaciones de transparencia, de donde se infiere que entonces si un municipio incumple con sus obligaciones, con la carga de información, con la publicidad en tiempo y forma, con atender solicitudes de información también, pues serán, digamos, materia de estos recursos y en su caso de sanciones. Ojo también que los sindicatos, eso no es nada nuevo, ya desde la ley anterior, siguen siendo considerados sujetos obligados. Y yo les pediría entonces, pues pongan atención, sindicatos en general, al artículo 65, donde están las obligaciones comunes para todos los sujetos obligados. En el caso de los sindicatos, el artículo 78 establece, digamos, ahí sus obligaciones específicas. Interesante, por ejemplo, que en la ley anterior obligaba a los sindicatos a publicar, decía, el padrón de socios. Hoy ya no está ahí esa obligación, pero sí está en las obligaciones específicas de las autoridades en materia laboral, aunque ya no dice el padrón de socios, pero sí dice el número de socios. Me voy a detener aquí unos segundos para hablar precisamente de los sindicatos, ¿no? Digamos, simplemente les plantea obligaciones específicas tales como hacer públicar sus contratos y convenios, el directorio del comité ejecutivo y la relación detallada de los recursos públicos económicos en especie
bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. Esto, digamos, se engarza con una obligación también que se le impone en lo que toca a los recursos públicos a los sindicatos, en el que los sujetos obligados que asignen esos recursos públicos deben, dice, habilitar un espacio en sus páginas para que cumplan con sus obligaciones de transparencia. ¿Sí? Bien, quiero concluir este video eh, hablando de un tema que a los sujetos obligados, a ninguno seguramente le quisiera hablar de ello, porque la ley de transparencia es un montón, ¿no?, de obligaciones que tiene que cumplir, y eso automáticamente implica un montón de derechos para los particulares, para los ciudadanos de a pie, para las asociaciones, colectivos, gremios, etcétera, que quieren ejercer su derecho de acceso a la información. Sanciones, no me voy a detener simplemente, pero quiero ilustrar, digamos, que es cosa seria, ¿no?, el tema de las sanciones, ¿no? Por ponerme dramático, la ley habla de multas de hasta 1.500 veces el valor de la UMA ante incumplimiento en materia de transparencia. ¿Esto que implica? Pues la UMA, digamos, haciendo el cálculo, estaríamos hablando de aproximadamente 169,000 pesos eventualmente, ¿no? Es la multa máxima que prevé, hay que decirlo, por ponerme dramático, 169,000 pesos en números redondos, y ojo, ¿no?, por sentido común, que esas multas no pueden ser, digamos, entre comillas, facturadas a, al Estado, es decir, no se pueden pagar con recursos públicos. Ahora bien, por cada día de incumplimiento de esta obligación X, la que se haya incumplido, el servidor público encargado de ello o que incurra en esa omisión, pues se le pueden, digamos, aparte adicionar una multa de hasta 50 UMAS diariamente, lo que implica un poco más de 5,000 pesos por cada día que pase de incumplimiento. Y ojo que si se configura un delito en el contexto, insisto, de esa falta de cumplimiento, de esa omisión, la autoridad garante estará obligada a dar vista al Ministerio Público. Quiero concluir diciendo que al final del día, una democracia, un Estado constitucional de derecho, una democracia sana, se basa evidentemente, entre otros elementos y valores, en la confianza de los ciudadanos para con sus instituciones. Y en este caso, el derecho de acceso a la información es sumamente importante, es esencial para que esa confianza se consolide e incluso crezca.